Bye. Bye. Ok. Entonces, en el mundo de hoy, el término salvación se usa amplia y quizás descuidadamente. Leemos y oímos de la salvación de la carrera política de alguien, la salvación de la monarquía británica, la salvación de la línea final de alguna corporación de los Fortuna 500, Fortune 500, Fortune 500, según se refleja en la Bolsa de Valores de Nueva York. Todo lo cual demuestra que la palabra, que significa liberación, perdón, suspensión de una sentencia, libertad, rescate, redención, es una herramienta útil de comunicación. Es importante notar que cada matiz de significado atribuido a esta palabra hay una insinuación de problemas. En otras palabras, si hay una persona que necesita salvación, pues es obvio que hay un problema, que hay una situación adversa de la cual esa persona necesite rescate, necesite liberación, necesite perdón. Nuestro objetivo aquí es aplicar este término salvación a la condición humana presente. Hacerlo demanda comprensión de donde nosotros estamos, un recuento de posibles causas y un análisis de posibles soluciones. Si decimos que una persona necesita salvación, es porque estamos conscientes que la persona está en necesidad, que la persona, número uno, necesita liberación, que la persona necesita sanidad, que la persona necesita perdón, que la persona hay que suspenderle alguna sentencia de muerte espiritual, emocional, física. Entonces, una persona que necesite salvación, tenemos nosotros que primero entender el concepto de que hay un recuento de causas que nos dejan saber a nosotros que la persona necesita salvación y tenemos que hacer un análisis de posibles soluciones. Si una persona necesita salvación, ¿por qué necesita salvación? ¿Qué hace que nosotros pensemos que necesita salvación? Esto es algo muy importante, amados, porque como pueblo de Dios tenemos la tendencia de creer, ese es salvo, ese no, ese sí, ese no. Y creemos muchas veces que una persona no es salva. Le digo esto porque recuerdo una vez estábamos pastoreando una pareja donde el esposo, muy fiel en su asistencia a la iglesia, el esposo sus donaciones, donaba a la iglesia, traía sus ofrendas, servía en cualquier situación que él veía que podía servirnos, servía. Si tenía que buscar a alguien al aeropuerto, lo buscaba. Si él era electricista y todo lo que tenía que ver con la electricidad en la iglesia, él estaba. Entonces, un día a su esposa se le ocurre decirme que ella está orando para que su esposo sea salvo. Entonces, ¿cómo así? Pero, ¿cómo para que sea salvo? ¿Y qué es lo que él ha estado haciendo todo este tiempo aquí en la familia de la fe? Pero tú te quedas en la casa a veces enferma y él viene solo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no es salvo? Entonces me di cuenta que ella, desde la perspectiva de ella como esposa, ella pensaba que él no era salvo. Entonces comenzamos a analizar eso. Y yo le dije, ¿qué te hace pensar que él no es salvo? ¿Tú piensas que él necesita liberación de algo? No. ¿Él te maltrata? No. ¿Tú lo has visto pecando? No. Entonces, el concepto de salvación que tenía esta esposa era muy diferente al concepto de salvación de lo que hablan las escrituras. Entonces, ahí comenzamos a hablar y a dialogar. Entonces, yo comencé a indagar en ella y ella a explicarme las razones por las cuales ella pensaba que su esposo no era salvo. Entonces, vamos a hablar de eso en esta noche. Vamos a tener una buena charla de quiénes somos nosotros para determinar quién es salvo y quién no. Importante, porque como discipuladores o maestros o como discípulos tenemos que entender algo. Nosotros no somos quienes determinamos quién es salvo, no. El único que puede determinar quién es salvo no es el Señor, porque Él es el dueño de la iglesia y Él es el dueño de las personas. Entonces comenzamos con una pregunta.
¿Por qué las cosas están como están? En algún punto en el espectro entre los eternos optimistas que reclaman que todo está bien con el mundo, tú le preguntas a los optimistas, ¿cómo está la cosa? Ah, todo está bien. O sea, no pueden decir que está mal las cosas porque eso lo pondría a ellos como menos espirituales. Entre eso y los proverbiales pesimistas que insisten que todo es una confusión, la mayoría de nosotros nos inclinamos en forma realista al dilema de la vida y notamos la tensión continua entre el bien y el mal. Estamos lo que estamos en el medio, ¿verdad? Que entendemos que no todo es color de rosa, pero tampoco todo es el color del infierno, que estamos en ese balance, que entendemos que nuestra vida no se basa en un bien o un mal, porque el bien y el mal es ese árbol que se comió en el Edén, ese árbol del cual comieron Adán y Eva, de ese árbol maravilloso, porque el bien y el mal es un conocimiento que se tiene, pero del cual Dios había dicho que no tocaran. Y desde entonces, desde el Génesis, desde el Edén, desde la creación del hombre y la mujer, volvemos y llegamos a este punto y la gente siempre está en esa lucha del bien y el mal. Se ha quedado en esa lucha del bien y el mal. Seguimos. Nos entremecemos con el choque de la crueldad del hombre hacia el hombre. Cuando usted ve que hay una guerra y que de momento los hermanos de allá del Medio Oriente, dos naciones que aparentemente parecía que todo estaba bien, de momento comienzan a guerrear y usted ve que una persona se pone una bomba y explota, usted dice, pero Dios mío, qué tanta maldad, ¿cómo es eso? Que explotan hasta los niños. Entonces, nosotros como humanos nos estremecemos con el choque de la crueldad de un hombre hacia otro hombre, el crimen, la avaricia, la degradación moral, los estilos de vida degenerados. Esas cosas they shake us, nos agitan, ¿no? Nos agitan como personas. Y nosotros nos gloriamos en la gracia y belleza de la bondad del sacrificio personal de una Madre Teresa. Ustedes todos conocen quién fue Madre Teresa. Ya no está con nosotros. Una monja que es lo más cercano a Jesús posible, como la vida que llevaba esta mujer, una vida totalmente desprendida para ella, los niños, los ancianos, las viudas. Ella todo lo que hacía era para el prójimo, para la ayuda del prójimo. Entonces nosotros, ese tipo de persona, nos sentimos como que, wow, qué bondad, qué maravillosa persona, ¿no? Y hablamos de ella. Vemos sombras tanto del bien como del mal, acechando, sombras que acechan en nuestros propios corazones. Y nos seguimos preguntando por qué es así. Porque en nuestros mismos corazones encontramos momentos donde nosotros mismos nos cuestionamos y tenemos una lucha interna donde decimos, wow, pero definitivamente esa persona es tan mala que se merece lo que le pasó. Y no me diga que usted no lo ha sentido y que usted no lo ha pensado, porque yo sé que todo en algún momento lo hemos pensado. Ese se está pagando lo que, se está pagando lo que me hizo. Se está pagando lo que le hizo a mi hermano, a mi mamá, a mi prima. Ese algo hizo que está en esa situación. Todos llegamos a ese punto de descifrar el bien y el mal, ¿ok? De ver, pensar de que no, a este le, en mi país dice, a este le cayó gas, cuando una gente todo le está saliendo mal, ¿no? Y la gente dice, no, no, pero a esta persona definitivamente le cayó gas, porque todo lo que hace le sale mal. Estamos con esos conceptos de bien y mal, maldad, bondad. No solo por qué está ocurriendo, sino también porque no podemos escoger permanecer con las mejores y más nobles aspiraciones humanas, en vez de movernos constantemente entre polos opuestos. Somos bombardeados con explicaciones racionalistas para esta vida, pero aun cuando la mente está en desacuerdo, el corazón continúa inquieto y hay una soledad y un dolor que los esfuerzos humanos son incapaces de alcanzar. Sería maravilloso si pudiéramos concluir sencillamente, ni modo, las cosas son así. Y viviríamos nuestras vidas en paz y en contentamiento. Pero no ocurre así, amados.
Aunque armemos cuidadosamente todas las piezas del rompecabezas de la vida, nunca el cuadro está completo. Siempre hay algo que falta. Nunca entendemos por qué existe el bien y el mal. Por cuanto, como humanos, nunca podemos explicar adecuadamente ni en un sentido verdadero encontrar una solución a la condición humana presente. Parece lógico mirar más allá de nosotros mismos y prestar atención a la revelación de Dios en las páginas de la Sagrada Palabra, la Biblia. Los hombres y mujeres han buscado en la Biblia por miles de años. En sus páginas han descubierto explicaciones que funcionan y soluciones que resuelven el problema. De no haber sido así, la Biblia hace tiempo se hubiera convertido en un libro más, olvidado y relegado a la basura. De acuerdo a la Biblia, la condición humana presente es resultado del pecado, a pesar de que conlleva una letanía de sinónimos: transgresión, ofensa, iniquidad, error, vicio, invasión. Aunque todos esos sinónimos se parecen al pecado, el pecado simple y sencillamente significa rebelión. Cuando usted tiene un hijo rebelde, su hijo está en pecado, porque es una rebelión. Las cosas están como están porque la humanidad está en rebelión contra Dios, su creador, el creador. La nuestra es una rebelión total. Cuando digo nuestra, estoy hablando del humano. El humano tiene una rebelión total contra Dios. Un golpe del corazón humano en el cual hemos desterrado a Dios, hemos sacado a Dios del corazón y hemos elevado el yo. Usted sabe que en las redes sociales lo que predomina es: no permita que te hagan daño, no permita que te dañen, no hagas esto, no permita que aquello, no deje que te pisoteen. Y todo es un subir del yo, porque yo, ¿sabe? Todo es el aumento del yo, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Principalmente nosotras las mujeres. No hay hombre aquí en no hay hombre hoy. Es un discipulado solo para mujeres, entonces. Nosotras las mujeres, y le voy a hablar de mí. Yo tengo canas desde los 25 años. El yo no me permite que esas canas se me sigan viendo. Y el yo me hace ir y gastar todos los cuartos del mundo, de la bolita del mundo, para que esas canas porque las tengo desde los 25 años, me están saliendo desde los 25 años. Estamos las que queremos quitar un chin de aquí, un chin de allá. Estamos las que queremos la nariz más fina, las que queremos la pestaña más larga, las que no queremos que la piel se nos arrugue y usamos una cremita aquí, una cremita allá. Todo eso es elevación del yo, que dentro de lo que cabe, nosotras tenemos que tener un concepto de nosotras mismas, más, no más alto, pero tampoco menos alto del que el Señor nos ha dado. El que queramos ser hermosas, que queramos vernos bien, que queramos que los años que tenemos encima no se nos note, todo eso es normal. Pero no puede llegar al punto donde yo me crea la última Coca-Cola del desierto, con hielito y todo, y que no hay otra más bonita que yo. Y que cuando yo llegué, quítense todo el mundo de ahí, que llegué yo. No podemos llegar a ese concepto. Y ahí es que está llegando esta generación. La generación después de los millennials, que es la generación de mi hijo, para adelante. La generación millennials, la generación X y la generación Z y ahora la generación alfa. Estas generaciones están que todo lo que se le está enseñando es: usted piensa en usted y no piensa en más nadie. Los matrimonios se están acabando porque a las mujeres nos dicen, tú tienes que estar para ti y olvídate de aquel, del otro. Y así es la sociedad en que vivimos, está así. Las canciones, las películas, las series de televisión, lo que leemos, el gobierno, en la escuela, todo es levantando el yo. Por eso es que necesitamos, como nunca antes, que el hombre vuelva a Dios, su creador, y que se quite él, que baje un poquito ese ego
y pueda permitir que Dios de nuevo gobierne su vida, gobierne su casa, gobierne todo lo que tiene que ver con él o ella. La nuestra también es una situación perdida por cuanto el corazón extraviado no puede salvarse a sí mismo. Nunca jamás un corazón extraviado va a poder salvarse a sí mismo, amados. El dilema es descrito repetidamente a través de las páginas de la Biblia. Dice Romanos 5, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando hay un corazón dañado, que no es un corazón restaurado por el Señor, hermano, el hombre con un corazón dañado se le importa dañar a la mujer, denigrarla. El hombre que tiene un corazón dañado se le importa dejar los hijos y que lo mantenga el otro. El hombre que no tiene un corazón correcto se le importa robarse los recursos de la compañía donde trabaja. El hombre que tiene el corazón dañado se le importa coger el viernes que cobró y irse a un juegos de azar, a un gambling de eso que han por ahí y gastarse el cheque completo. Porque el corazón, y no estamos hablando del corazón físico, estamos hablando del corazón, de la mente, del hombre interior. Ese hombre interior, si está caída esa naturaleza, si no es una naturaleza regenerada por Dios, esa naturaleza caída, se le importa un bledo lo que ocurra con el otro, porque lo que piensa solamente es en sí. Y ese corazón solamente puede ser cambiado por una sola cosa, y es por Dios. Dice Romanos 5:12 que como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, entró el pecado. Y por el pecado también entró la muerte, porque la muerte, que es la separación de Dios, esa muerte, la separación de Dios, entró como consecuencia del pecado de Adán. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y tenemos entonces lo que se llama la muerte física. El hombre no fue creado para morir, pero el pecado lo separó de Dios. Y entonces esa separación de Dios es lo que llamamos la primera muerte, la muerte física. ¿Ok? Esa muerte física y espiritual se volvió, eh, diríamos, el cuco del humano. Porque la gente, todos dicen que, ay, sí, yo estoy loca por morirme. Mentira, nadie se quiere morir. Cuando la gente llega a un diagnóstico de muerte, todo el mundo dice, aclama a Dios porque no quiere morirse. Entonces, esa muerte fue lo que nos separó de Dios. Esa muerte nos separó del Padre. Entonces, escuche bien, porque el pecado entró por Adán, por ese hombre, así la muerte, que es la consecuencia del pecado, es la muerte. Como la consecuencia de que un hombre y una mujer se junten en una cama y si no usa ningún tipo de anticonceptivo, puede ella quedar embarazada. Así mismo la muerte. La muerte era el resultado del pecado. Y el pecado no fue la muerte, escuche bien, el pecado no fue la muerte, el pecado fue la desobediencia de hacer lo que Dios dijo que no hicieran. Hasta el día de hoy, todo el que está haciendo lo que Dios dijo que no hagan o no está haciendo lo que Dios dijo que hagan, está en pecado, porque es una naturaleza. En el caso de que alguien cuestionara la validez de la Biblia, vamos a poner que estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es la salvación, y la palabra está hablando aquí de que el pecado te llevó a la muerte y la muerte llegó a pasar a todos los hombres, porque era como una descendencia, ¿no? La muerte, que es la consecuencia del pecado, de ahí para adelante todo el mundo murió. Murió Adán y murieron toda la gente después de él. Entonces seguimos muriendo. El pecado siguió extendiéndose. El caso de que alguien cuestione la veracidad de la Biblia. Nótese que Jesús afirmó su reclamo para una iglesia. No en las meras palabras de la Biblia, sino en la realidad viva de aquellas verdades a reflejarse en sus discípulos. Recuerden que la semana pasada hablamos del discipulado. El discípulo es uno que aprende, un estudiante, ¿ok? Eso es todo, es una gran palabra para describir a un estudiante. Usted y yo todos somos estudiantes del Señor. Lo que la Biblia reclama puede, debe y necesita probarse
en la arena de la vida. Entonces, lo que la Biblia nos habla se puede probar en la arena de la vida. Lo que la Biblia nos habla se puede comprobar en la arena de la vida. Y vamos a ver cómo hacemos eso. Cómo cuando una persona nos dice, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo podemos llevarlo a la palabra? Y si alguien nos dice, pero ¿y cómo tú sabes que la Biblia es la verdad? ¿Cómo podemos defender eso? ¿Cómo podemos hacer apología? ¿Cómo podemos defender que la Biblia es la verdad? Entonces, lo que la Biblia reclama puede, debe y necesita probarse en la arena de la vida. Necesita sobrevivir allí o no sobrevivirá del todo. Si yo tengo que probar que Jesús sana, yo lo voy a probar sanándome a mí. Yo no puedo probar que Jesús sana con la sanidad de Belice. Y Belice puede probar que Jesús sana con su sanidad. Yo puedo probar que el Señor me sanó del asma. Yo puedo probar eso. La palabra me dice que Él es mi sanador y yo puedo probar lo que dice la palabra con mi misma vida. Entonces nosotros somos personas que podemos probar la veracidad de la Biblia con lo que nosotros creemos y con lo que nosotros proyectamos. Podemos probar la veracidad de la Biblia. Amén. Hoy, 2000 años después de su aparición en carne humana, los seguidores de humilde Nazareno preservan el orden y la estabilidad como la sal en toda su fuerza. Los cristianos permean cada esfera de la sociedad. Nosotros estamos en medio de todas las esferas de la sociedad. Usted va a encontrar cristianos en el gobierno, usted va a encontrar cristianos en la escuela, usted va a encontrar cristianos en las artes, usted va a encontrar cristianos en los deportes. En cada esfera de la sociedad usted va a encontrar cristianos. Y estos cristianos testifican del poder de Cristo que Cristo tuvo para redimir y brillando como faros de esperanza en un mundo de tinieblas y desesperación. Estas no son simplemente ideas especulativas, sino verdades que pueden ser probadas en la arena de la vida. De nuevo lo mismo. Estas verdades las podemos probar. Un hombre, le voy a dar un ejemplo de cómo se puede probar. Un hombre que está ganándose 500 millones de dólares haciendo un deporte y cuando gana un partido, glorifica a Dios. ¿Usted cree que eso es porque de momento lo sintió o quiere impresionar a alguien? No, porque es una persona que tiene la capacidad, por ejemplo, financiera y lo más probable tiene, porque usted sabe que el dinero, yo digo que estos deportistas nunca encuentran una mujer ni fea ni infiel. Esas mujeres son sumisas y son, ya usted sabe, porque después que ya se casan con un tipo así, ya eso es lo único que necesitaban, vamos a poner, un decir, ¿no? Y usted ve a esta persona en el medio del play, arrodillarse, darle gracias a Dios, o hacer así y tirarle un beso al cielo, dándole reconocimiento a Dios. Y cuando lo entrevistan, le dicen, no, 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 yo todo lo que soy se lo debo a Dios. Eso es un corazón y esa es la arena de la vida ha sido probada en esa persona. La palabra, lo que Dios ha hecho en ese corazón. Que no se trata de dinero porque dinero tiene él. No se trata de familia porque familia tiene él, sino que se trata de que esa persona es el testimonio más fiel de que Dios vive en él o en ella. ¿Entendió? Ahora bien, busque usted mismo lo que dice Salmo 34:8. Salmo 34:8, oiga, esto quizá usted lo ha leído y quizá usted no le ha prestado la atención debida, o quizás sí, pero miren esto. Salmo 34:8 dice, gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Gusten y vean. Yo no sé, los que son del Caribe, aquí yo creo que todos son del Caribe, si no me equivoco. Ustedes saben que en nuestras tierras caribeñas se dan los mangos.
Es muy raro que usted encuentre una persona que no le guste el mango. En nuestro país hay un lugar que se llama Baní. En Dominicana hay un lugar que se llama Baní, que los mejores mangos de todo el país vienen de ese lado. Esos mangos son dulces, son pequeñitos, usted se lo come, usted se puede comer hasta 5 mangos de una sentada, o cuidado, sí más. Esos mangos, si usted no, vamos a poner la hermana María Romero, que no es dominicana, si yo le digo, María, apruebe este mango dominicano, yo le estoy diciendo, gusta este mango dominicano. Usted sabe que así usted puede presentar el evangelio. Y yo lo he presentado así el evangelio. Yo le he dicho a la gente, trata, dale un mes al Señor. Dale tu corazón y las riendas de tu vida al Señor sin reserva por un mes. A ver qué te pasa. A ver si algo no te va a pasar. A ver si no va a haber un cambio en tu vida después que tú le entregues las riendas de tu vida al Señor. A mí me ha pasado que mucha gente me ha dicho, está bien, lo voy a tratar. Y otra gente me ha dicho, no, no, yo no estoy listo. Y yo lo respeto y sigo tratándolo igual a la persona. Pero si usted se deja llevar de las escrituras, ellas nos dan directrices para cada cosa. Y para la salvación, el salmista dice, gusten y vean que el Señor es bueno. O sea, trátenlo para ver si él no es bueno. Mire, yo le voy a decir algo. El Señor no es bueno, el Señor es buenísimo. Porque lo que yo me merecía, Él no me lo dio. Yo debería estar muerta, 6 pies debajo de la tierra. Y estoy viva, y estoy sana, y estoy aquí. Con frío, pero estoy aquí. Póngase a pensar las veces que usted y yo estamos supuestos a haber ya muerto. Y estamos aquí. Entonces el salmista dice, gusten y vean, dichoso el hombre que confía en Dios. O sea, en el momento que yo tengo que confiar es porque algo me pasa que yo necesito confiar. Es algo que yo no puedo resolver yo misma y tengo que confiar. Muchas veces confiamos en el médico, confiamos en el abogado, confiamos en el jefe, confiamos en el esposo, en la esposa, confiamos en los hijos, confiamos que ese carro se va a prender por la mañana cuando eso está bajo cero. Confiamos en todo, confiamos del que el que tiene el stop, el pare, va a parar. Confiamos del que tiene la luz roja, va a parar en la luz roja y que cuando nosotros vayamos por ahí en nuestra luz verde, estamos confiando en todos los aspectos, en todas las formas. Pero dice acá, dichoso el hombre y la mujer que confía en el Señor. Salmo 34:8. Descubra personalmente lo que Dios está haciendo en términos de la vida en el planeta Tierra y encuentre en su Hijo, en el Hijo de Dios, nuestro Salvador, respuesta verdadera para el presente y para el futuro. Bienvenida, te doy la bienvenida a Marisol, que está ahí desde Jersey City. Amen. Rosa, estás por ahí, ¿ya te sientes mejor? Yo no sé si es la rosa de Yoka. Qué bueno es el Señor. Bienvenidos todos. Sí, Ángel, pastora, sí, estoy por aquí. ¿Cómo qué están? bueno. Bendiciones. Qué bueno. Suenas mejor, mi amor. Qué bueno que te sientes mejor. Gracias, sí. Ya Yoka me dijo que los muchachos ya fueron a la escuela esta semana, que duraron una Sí, semana sí. sin ir a la escuela. Qué bueno que están aquí todos. Los amo, me hicieron mucha falta. Seguimos. Volvieron, pastora, y ya mañana el último día. Ay. Ya. Me acuerdo cuando le daban esa semana, la pastora Aileen siempre decía, estos muchachos, comen demasiado, que abren esa escuela. Ay, sí, Ay, sí, yo me imagino, sí. No es lo mismo, ¿no? Y no, que tienen ustedes más trabajo cuando están esos chiquitos en la casa. exactamente, porque Me, lo que yo qui- busco ahora en la escuela, quizá me lo traigan para acá ahora. me Ahora voy a quito el estar más sombrero con estresada. ustedes. Me quito el sombrero con las madres de hoy en día, de verdad que sí. Y les doy gracias a Dios que ya yo acabé. Santo, aleluya. Está bien, Rosa, salga de ese cuerpo que no le Ay, voy a hablar en pertenece. lengua. Somos Santo. dos. ¡Tanto! Mírense esa Ángel que está empezando ahora con la bebita. Ay, Padre, ayúdala, Señor Jehová. Gustad y ve que hay que confiar en papá para uno criar esos Nada muchachos en fácil, este tiempo. pastora, nada fácil. Yo sé, mi amor, yo sé. Están, miren, si no tienen las notas, Nairobi se la puede mandar, los que no la tienen.
Bueno, estamos en la página 26, la provisión de Dios. Es interesante notar cómo diferentes escritores del Nuevo Testamento introdujeron el mensaje de salvación. El escritor Lucas dirigió sus comentarios a un gentil con muy poco trasfondo de comprensión del Antiguo Testamento. Miren, déjenme explicarle un poquito acá esta página lo que está diciendo es Lucas, que era médico, Lucas era un doctor, era médico, él escribe a un griego. Ok. Él escribe a un griego. Estamos en la página 26, mami. Lucas escribe a un griego y le dice, mira, yo voy a poner, esto es Lucas diciéndole a Teófilo, a quien le escribe la carta, él dice, yo te voy a poner todo en el orden como ocurrió desde que el Señor comenzó su ministerio, Jesús, hasta que terminó, yo te lo voy a poner en orden cronológico, porque como médico al fin, él tenía que poner las cosas cronológicamente. Entonces, él escribió, me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Lucas 1, 3 y 4. El autor de los Hebreos, que fue otro autor diferente a Lucas, escribe a una audiencia judía, escuche bien, no a los griegos, no a los gentiles, sino a los judíos creyentes que comprendía muchas de las verdades del Antiguo Testamento. Este escritor de Hebreos, que no se sabe quién escribió Hebreos, pero este escritor pintó el trasfondo con trazos amplios, diciendo así, Dios, y esto es una palabra poderosísima que yo creo que hay que predicar de ella, por lo menos 3 mensajes saca uno de estos 3 versos. Miren lo que dice el escritor de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces en el Antiguo Testamento, Dios hablaba por dónde, por profetas, por los jueces, por los sacerdotes. eh, ¿Por quién más hablaba Dios? De los sacerdotes, los profetas, los reyes y eventualmente los últimos fueron los profetas, ¿ok? Porque de los profetas, desde el primer profeta que fue el sacerdote Samuel, Samuel era profeta. Bueno, Moisés también era profeta, pero no fungía como profeta en ese momento, sino como libertador. Entonces, este escritor de Hebreos dice, Dios que habló muchas veces de muchas formas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras. Hoy, en estos días, en los postreros días, en el tiempo que él estaba escribiendo, él le llamó los postreros días, porque ya habían pasado como 30 años de la ascensión de Jesús al cielo. Y él le dice, hoy Dios nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, mire, ¿cómo se lo explico esto? Que porque quiero explicárselo sencillamente, pero que lo entiendan. Cuando terminan los profetas, que el último profeta del tiempo de Jesús fue Juan el Bautista, que le cortan la cabeza, representando que se terminaron ya los tiempos de los profetas y comienza el tiempo, una nueva dispensación o una nueva época, una nueva era, que es la era del Hijo. Entonces, el tiempo de los profetas termina y Jesús ahora es quien está hablando. Por eso desde Mateo, que comienza Jesús su ministerio, Jesús está hablando y es el Padre a través de Jesús. O sea, el Padre trata de acercarse a la humanidad de nuevo después que Adán y Eva pecan por diferentes formas, de diferentes métodos, por los reyes, como le dije, por los sacerdotes, por los profetas, por los levitas, por todo, hasta que llegan los profetas. Y hasta Juan, que fue el último, que Juan dijo, yo soy el último de los profetas y vengo a preparar el camino del Señor. ¿Qué pasa? Que Jesús llega y entonces el Padre comienza a hablar a través de Jesús. Eso es lo que dice Hebreos 1:1. Que Dios, que habló de tantas maneras, ahora está hablando a través de su Hijo, de Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Nosotros somos coherederos. Co significa igual, herederos con Cristo somos. Y Él lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ustedes entienden que el Padre es el creador
Y Jesús es la palabra que el Padre, cuando el Padre dijo, sea la luz, Jesús ejecutó esa palabra del Padre. Jesús es la palabra del Padre. Por eso Juan dice, en el principio estaba la palabra, porque la palabra del Padre ejecutó lo que Dios hizo, lo que Dios mandó hacer. Entonces, cuando a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, Isaías habla de la gloria de Dios. Isaías habla de la gloria de Dios y dice que la gloria de Dios era tan potente que no se podía, que el resplandor era una luz que no podía verse. Igual que cuando estaba Saulo caminando en la cabalgadura, ese resplandor lo tumbó de la cabalgadura, porque el resplandor de la gloria de Dios es muy fuerte para nuestro ojo natural. Entonces, ese resplandor de la gloria de Dios es Jesús. Jesús es el resplandor. Es decir, usted quiere ver el resplandor de la gloria del Padre, vea a Jesús. Y luego dice, y la imagen misma de su sustancia. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, Él dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿verdad? Cuando Jesús viene al mundo, viene a ser la sustancia, la imagen de la sustancia, de la misma sustancia de Dios. Dios es espíritu, el Padre es espíritu, pero necesitamos verlo, nosotros necesitamos verlo, entonces esa sustancia se volvió materia, ese espíritu se volvió materia para nosotros ver la imagen de Dios. Entonces ya nosotros no podemos decir que a Dios no lo ha visto a nadie, no, porque ha visto a Jesús. Y el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, dice el mismo Jesús dijo eso. Entonces esa imagen, esa sustancia se convierte, Jesús se convierte en esa sustancia del Padre para que podamos nosotros verlo. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, con la palabra del Hijo de Jesús, todas las cosas son sustentadas. La misma planeta Tierra es sustentado habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, aparte de toda esta maravillosa esencia de Dios en Jesús, también purificó todos nuestros pecados. Él mismo, por sí mismo, purificó nuestros pecados y finalmente se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, este escritor de Hebreos, esto no se lo reveló esto no estaba escrito en el antiguo pacto. Ni Jesús habló Jesús nunca dijo que Jesús nunca dijo que él era la esencia, espérese, la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús nunca dijo, mira, Jesús habló de muchas cosas y enseñó muchas, pero Jesús nunca dijo, yo soy el resplandor de la gloria de Dios. ¿Verdad que no? Entonces, esto que está escrito en Hebreos, lo reveló el Señor mismo, se lo reveló ese escritor. Esas son las cosas que le dan veracidad a la palabra de Dios. Y Juan también, que ahí vemos, Juan 3:16, Juan 1:1 al 5 y Juan 1:9 al 12, habla Juan, que es a quien se le da la revelación de que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan descifra el amor de Dios lo más humanamente posible que se pueda descifrar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de salvación, tenemos que conocer las escrituras para poder entender cómo presentar la salvación a otras personas. La salvación llega porque hubo un pecado que se cometió, que fue una desobediencia en el Edén. Y la salvación tiene que llegar por esa vía, por Jesús, porque Él era la imagen del mismo Padre, la imagen del mismo Dios. Y la salvación la entendemos como un don, como un regalo, sabiendo que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Mujeres, atención mujeres, usted no se puede salvar porque usted se case con fulano de tal. Atención mujeres, usted no se va a salvar porque usted se lleve bien con su esposo.
Atención, mujeres. La salvación es un regalo. Amén. Un regalo. Entonces, sabiendo que el hombre o la mujer no puede salvarse a sí mismo, el Padre amoroso hizo provisión mediante el sacrificio de su Hijo unigénito. Por medio de Cristo, Dios nos ha escogido rescatarnos. Dios ha escogido rescatarnos, libertarnos, perdonarnos, concedernos la suspensión de nuestra sentencia de esclavitud. Éramos esclavas, éramos esclavos, pero esa sentencia que venía en contra de nosotros se suspendió. Jesús la suspendió. Por medio de Cristo tenemos liberación. Nos trajo Jesús liberación total y completa. Y Dios nos concede el don de salvación, una redención total, ahora y por siempre, basada no en quiénes somos o qué somos, sino solamente en la obra expiatoria de Cristo. Pablo lo expresa de esta forma, Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es decir, usted no puede hacer nada para salvarse, para que nadie tenga gloria, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Miren, en la clase que estaba dándole a Chile, que era esta misma, yo le estaba diciendo a una pareja, imagínense, déjame ver, Nairobis y Rafael, una pareja que se conocieron, se enamoraron, se casaron y tienen 2 niños. Escuche bien, amado y amada. Antes que Nairobis y Rafael naciesen, antes que ellos dos nacieran, antes de que su papá y su mamá de cada uno de ellos se juntaran, ya Dios había provisto un programa, un proceso, un propósito que se iban a llamar Nairobis y Rafael y iban a tener esos 2 bebitos. Ya mucho antes iban a tener esos 2 niños y ya Dios proveyó, escuche bien, proveyó salud para cada uno de esos niños antes de ellos nacer. Mire, si usted no recuerda nada de esta clase, yo espero que usted recuerde esto, que el propósito que Dios tiene con nosotros al salvarnos no se para solamente en salvarnos, sino que Él dice aquí, somos su hechura, Él nos hizo, nos creó en Cristo para buenas obras. Pero esas buenas obras, por ejemplo, en el caso de Nairobi y Rafael, se llaman Rachel y Noah. Esas buenas obras, llamadas Rachel y obra, ya el Señor lo tenía visto, previsto y requete visto de antemano que eso iba a pasar. El Señor sabía cómo iban a ser tus hijos, cómo se iban a llamar. El Señor, nada de lo que tú hagas le cae de sorpresa al Señor. ¿Por qué? Porque Él preparó la sala donde tú ibas a vivir. La sala de tu vida estaba preparada para todo lo que tú y yo podamos vivir. Si Dios te permitió parir esos muchachos, ese vientre, esa, esos ovarios, esa matriz, todo eso el Señor lo preparó para que tú seas madre. O sea, yo no sé si a ti eso no te emociona, pero a mí me emociona saber que toda mi vida Dios la planeó y la preparó de antemano, todas las obras que yo podía hacer, todo lo que yo podía hacer como mujer de Dios, como pastora, como apóstol, como contadora, como mujer de mi empresa, como madre, como esposa, como novia, como consejera, como lo que tú trabajas en tu trabajo, como vendedora, como mujer que arregla pelo, mujer que hace uña, mujer que eres una propietaria, mujer dueña de tu casa, ama de tu casa. Todo lo que tú ibas a hacer, ya Dios preparó, te preparó a ti para eso. Así que tú y yo no podemos decir, yo no puedo. Tú y yo no podemos decir, hombre de Dios, yo no puedo.
Tú y yo no podemos decir, que yo no sé eso. No, es que si tú no lo sabes, tú lo vas a aprender porque Dios te preparó de antemano para hacer lo que tienes que hacer. No te tiró así en el mundo al azar. Amén. Vamos a hacer un poquito de la aplicación de la verdad hoy. Vamos a ver. Aplicación de la verdad, mi caminar diario con Dios. Todos ustedes, si tienen donde apuntar ahí, apunten esta pregunta. Al meditar en estos pensamientos, hágase las siguientes preguntas. Número uno, ¿será que Dios verdaderamente ha provisto un remedio para el pecado? Conteste eso. ¿Será que Dios verdaderamente ha provisto un remedio para el pecado? ¿Sí o no? De ser así, ¿no sería necio de mi parte ignorar lo que Él ha hecho? Si Dios ha provisto un remedio para el pecado, ese remedio se llama Jesús. ¿No sería necio de mi parte ignorar lo que Jesús ha hecho? Estas son preguntas que se le pueden hacer a personas que no conocen al Señor y usted quiera testificarle y usted quiera hablarle del Evangelio de Jesucristo. Porque recuerde que estamos hablando de un discipulado para usted llegar a ser un discípulo. Si usted todavía está en el ámbito de creyente o quizás de incrédulo, que todavía usted no le ha dado su corazón a Jesús y de ahí usted va a brincar a creyente, va a creer. El próximo nivel es ser discípulo, uno que aprende, un estudiante, hasta que usted eventualmente se vuelve un discipulador, uno que le enseña a otro. Entonces, si usted le pregunta a una persona afuera, ¿será que Dios verdaderamente ha provisto un remedio para tu pecado? Y ella le dice, sí, porque la mayoría de la gente le va a decir, sí, yo creo que Jesús es Jesús y yo creo que es el Salvador del mundo. Pero no se trata del Salvador del mundo, se trata de ti. ¿Tú crees que Dios proveyó a Jesús para ti, para tus pecados ser borrados? Y si la persona le dice que sí, la próxima pregunta que tenemos que decirle es, entonces no sería necio de tu parte ignorar lo que Él ha hecho por ti. Y la mayoría de la gente va a decir, eso es cierto, es verdad, yo no puedo ignorar lo que Él ha hecho por mí. Y ahí usted está abriendo lo que se llama la fe, está instando a la persona a tener fe. La tercera pregunta, ¿qué tengo que perder para darle a Él una oportunidad en términos de mi futuro? Si yo fuese a dar una oportunidad a Jesús, si yo quisiera gustar de Jesús, ¿qué yo tendría que dejar atrás? ¿Qué yo voy a perder? Y la respuesta de eso es no va a perder nada. No va a perder nada con gustar de Jesús, porque Jesús lo que trae es más bendición, Jesús lo que trae es liberación, Jesús lo que trae es perdón de tú no sentirte culpable ya. Jesús lo que trae es una vida nueva, una vida de gozo, una vida de alegría, de luchas, pero de alegría, de sostenimiento, de saber que si yo me muero hoy, yo sé para dónde voy. Y lo último, ¿qué otra alternativa existe? ¿Qué estoy supuesto a hacer? ¿Habrá otra alternativa con el cual yo pueda ser salva? Yo lo dudo. Pero son cosas que hay que hablar, amados. Porque en medio de las redes hoy se habla mucho y se dicen muchas cosas. ¿Qué estoy supuesto a hacer? La respuesta humana es una invitación. El mensaje de salvación de Dios al mundo por medio de Jesús es una invitación. Esta verdad no solo se establece en el anuncio de la misión de Cristo a María, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, sino que se afirma repetidamente y con diversas metáforas en la misma palabra de Cristo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 19. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, el Señor se dio a sí mismo. El Padre nos regaló a Jesús. El Señor se dio a sí mismo y nosotros tenemos que tener una respuesta humana. Cuando estamos compartiendo el Evangelio, tenemos que preguntarle a la gente, ¿cuál es tu respuesta a esta invitación que te hace Jesús? Y la invitación tiene que ver con las buenas nuevas. El mensaje del Evangelio, las buenas nuevas proclamado por la iglesia, siempre permanece esencialmente una invitación. Jesús estableció esto como un mandato.
de testimonio cuando prometió la venida del Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y ustedes conocen la Gran Comisión. La semana pasada hablamos de ella. También incorporó los aspectos de invitación del Evangelio de la Gran Comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese que ahí nos dice, vayan y hagan creyentes, vayan y hagan ministros, vayan y hagan cantantes, vayan y hagan artistas, vayan y hagan... No, dice discípulos. Y un discípulo es uno que aprende, un estudiante, uno que aprende. Nuestra respuesta, ¿cuál es? Una invitación demanda una respuesta. El mensaje del Evangelio demanda respuesta, aunque gratuita y comprada con la sangre de la vida del propio Hijo amado de Dios. La salvación demanda una respuesta. ¿Es gratis? Sí. ¿Fue comprada a precio de sangre de Cristo? Sí, pero tiene que haber una respuesta. Dios no nos encierra y, y nos obliga a actuar como animales. No, Señor. Él nos creó con libertad para actuar y escoger. Tal como notó el salmista, cada uno de nosotros en maldad he sido formado. Todos nacemos pecadores. Porque el pecado fue de un hombre a otro, de otro a otro, viene de generación en generación. En maldad he sido formado y nacido en pecado. Nuestra herencia genética del primer hombre Adán, también hemos sido escogidos de esa agencia moral libre, el pecado y la rebelión. Dios no nos restringió en nuestra selección del pecado, ni nos forzará a aceptar su invitación. Cada uno de nosotros debe escoger libremente, amados. Todos tenemos que escoger libremente. El que está ya en Cristo, te estoy diciendo estas cosas para que tú puedas compartir con otros. Cada uno de nosotros le podemos decir a nuestra amistad, a nuestra familia, cada quien tiene que escoger libremente. Tiene que decidir sí al llamado de Dios. Va a tener que decirle que sí al llamado de Dios. No hay reclutas en el reino de Dios, solo voluntarios. O sea, esto no es por obligación. No hay reclutas, como alguno dice, que estamos en el army del cielo. Yo tengo mis problemas con eso, pero anyway, ese es otro tema. Eh, no hay reclutas, aquí lo que hay son voluntarios, porque los reclutas tienen que hacer la cosa obligatoriamente. Aquí lo que habemos somos voluntarios. La invitación de Dios es extendida a todos. Por eso es que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en el Señor. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Quienes aceptan la invitación responden el Evangelio y le dicen sí a la gracia de Dios y al llamado del Espíritu. Encuentran vida tanto ahora como en las edades por venir. En la historia del joven rico en Mateo tenemos un ejemplo de alguien que escogió no aceptar la invitación. Las riquezas fueron más importantes para él. En el Evangelio de Lucas tenemos una narración igualmente poderosa de un hijo también joven que primero dijo que no y después decidió cambiar de actitud y regresar a la casa de su padre, que es el hijo pródigo, y está en Lucas 15. Ambas historias ilustran en forma clásica el papel que juega nuestra voluntad en el drama de salvación. Dios ha provisto un cordero redentor, su hijo, pero su invitación requiere respuesta humana en fe para activar la promesa de salvación. Y para que usted acepte la invitación, primero tiene que saber que tiene que haber un cambio de mente, un arrepentimiento. Hay personas que quieren servirle a Dios sin arrepentirse. Tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un proceder.
Y hoy en día, como siempre, la vida de pecado y rebelión ofrece ciertos placeres de la carne y recompensas. Muchos persiguen sus sueños en el camino ancho que lleva a la destrucción. Una de las grandes referencias escriturales hecha del joven Moisés, quien hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Como todas las demás, la temporada de pecado y deleite llega a un final. El camino que parece derecho al hombre se torna en camino que lleva a la muerte. El gozo vuela, amados. El gozo ese temporal que se siente un rato, eso se va. La juventud se desvanece, dígamelo a mí, que ya llega al quinto piso. La felicidad se convierte en una memoria. Las drogas y el alcohol esclavizan. No solamente esclavizan, matan. La lujuria y la avaricia carcomen el alma. Una persona que sea un avaro que nunca tiene suficiente, comienza a carcomerle el alma porque nunca es suficiente lo que tiene. El odio y la amargura solo llevan a la tristeza y al dolor. ¿A dónde se torna el hombre? ¿Qué poder le puede salvar? El término bíblico que mejor describe la respuesta humana. ¿Recuerdan lo que le dije? Que tenemos que tener una respuesta. Pues el término bíblico que mejor describe esa respuesta humana requerida a la invitación de Dios es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento comúnmente significa tristeza, pesar, remordimiento, contrición. Según se utiliza aquí, significa reconocimiento de una bancarrota espiritual. Cuando usted reconoce que está espiritualmente en bancarrota, casi muerto, cuando usted acepta ese fracaso y esa incapacidad para competir, arrepentimiento significa volverse del yo y de todas las excusas humanas y extenderse a Dios el Creador. Es un cambio de alianza de un amo previo del pecado y el yo a un nuevo amo, Jesucristo. Pablo lo pone de esta manera, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Arrepentimiento significa reconocimiento de pecado. ¿Usted tiene que reconocérselo a hombre? No, no. Usted se lo tiene que reconocer a Dios. Señor, yo reconozco mi pecado. Es contrición por el pecado. Yo me siento mal por el pecado, Señor. Es una confesión de pecado. Yo te confieso mis pecados, Señor. Y es un abandono de pecado. Eso es arrepentimiento. No es hacer llorar un poquito y al otro día estar en la misma forma. No, es reconocer que usted pecó, es estar contricado se dice en español, creo, contricado por el pecado, es confesar el pecado delante de su Padre Celestial y es abandonar el pecado. No se puede seguir en lo mismo. Vamos a tener otra aplicación para el caminar diario con Dios. Número 1, ¿ha reconocido usted su rebelión contra Dios? Ahí escriba sí o no, o en su espíritu escriba sí o no. ¿Ha reconocido usted su rebelión contra Dios? Sí o no. Si usted nunca lo ha reconocido, hoy es un buen día para reconocer nuestra rebelión delante de Dios, porque recuerde, rebelión es pecado. Entonces, si hemos reconocido la rebelión contra Dios y nos hemos arrepentido, amén. Pero si no nos hemos arrepentido, hoy es un excelente día para arrepentirnos de los pecados. ¿Está usted dispuesto a confesar y abandonar sus pecados? ¿Sí o no? Eso es para usted. ¿Hará usted honesta y verdaderamente la siguiente oración del pecador? Y la oración dice así: amado Señor, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Perdona mis pecados contra mi prójimo, mi familia y principalmente contra ti, mi Creador. Concédeme tu gracia y perdón. Límpiame por medio de la sangre redentora de tu Hijo. Sana mi corazón y mi espíritu.
quebrántalos, dame paz, guíame por sendas de justicia, fortaléceme con tu poder y la presencia de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por tu Hijo Jesucristo y acepto a Jesús ahora en mi corazón como Señor y Maestro. Amén. Y mi respuesta a esta invitación es, sí, lo voy a hacer. O sí voy a hacer esta oración. Si tú haces esta oración en tu corazón en el día de hoy y crees que es un buen día para tú comenzar de cero, comenzar de nuevo con el Señor, yo te invito a que cuando terminemos la clase me mandes un texto privado y ahí trabajaremos juntos con eso. El milagro de la fe. Las palabras de esta oración pueden ser tan huecas como una cita del periódico matutino, o pueden ser palabras de vida para ti y para mí. Lo que son para cada uno de nosotros como individuos será determinado por el milagro de la fe, independientemente de cómo se frasee la oración, porque la oración no tiene que tener necesariamente estas palabras, pueden ser diferentes palabras desde tu corazón. Lo importante es que tú le hables a tu Padre como lo que tú eres, porque Él nos conoce. No hay una oración modelo de que la oración tiene que decir esto, como le llamábamos en los tiempos cuando yo estaba más jovencita, la oración del pecador, y parecía más como algo negativo que algo positivo. Su espíritu está para hacer que las palabras cobren vida, mientras la fe de la cabeza se transforma en la fe del corazón. Y el espíritu da testimonio de la realidad viviente de Jesucristo. Algunos hablan livianamente de este concepto de fe porque pasan por alto el milagro que conlleva. Tienden a pensar que la fe cristiana, la fe salvadora, es similar a la fe humana. La fe humana pone su confianza en la evidencia física. O sea, yo veo que la luz está roja y yo tengo fe de que yo me voy a parar y yo tengo fe cuando se pone esa luz verde que yo puedo proseguir, pero yo tengo fe de que el que viene allá, que tiene su luz roja, yo tengo una fe humana de que esa persona va a parar. Pero la fe espiritual es distinta, la fe en el Señor es distinta, la fe cristiana, la fe salvadora viene también como un don, como un regalo de Dios. Y si no la tenemos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese regalo. La fe cristiana debe extenderse más allá de la creencia en lo concreto y físico. Es confianza absoluta en Dios a través de Jesucristo y su obra de salvación. La fe depende en el amor y la gracia de Dios para salvación antes que en la racionalización humana. Es el milagro de fe que mantiene la confianza y dependencia total en el liderato de Dios en el caminar diario de la vida. Esa fe en Él es lo que nos mantiene entendiendo que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor y que Él nos va a guiar a vivir en esas obras de las cuales le hablaba en unos minutos atrás. Que el Padre preparó esas obras donde yo iba a caminar en ellas. El Padre preparó mi cuerpo donde yo iba a vivir. El Padre preparó todo lo que yo iba a hacer. El Padre ya lo tenía en su mente y lo preparó. Preparó todo el escenario para donde yo iba a vivir esta vida conforme a sus riquezas en gloria. Y luego del arrepentimiento, amados, pasa otro proceso. El arrepentimiento, que ya le dije que es un cambio de mente, un cambio, es una contrición de espíritu de que, óyeme, la regué. Señor, yo me alejé de ti. Yo pequé, yo me alejé de ti, pero yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digna de ser llamada tu hija. Acéptame como una de tus sirvientas. Y el Señor hace así como buen padre, dice, ninguna sirvienta, Mercedes, yo te acepto como hija. Después que pasa eso, que es el arrepentimiento, entonces viene lo que se llama la regeneración. Re, otra vez, gen, de vida, una nueva o otra vida nueva. Regeneración. La regeneración es nacer de nuevo. La regeneración, ¿ok? Es seguido de una fe viva. El arrepentimiento genuino de corazón, seguido de una fe viva, produce el milagro de la conversión cristiana.
Cambia de dirección a hombres y mujeres, como le ocurrió a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Hacia los hombres y mujeres dispuestos a abandonar todo y seguir a Jesús, aún a dar sus vidas en servicio a otros. El término teológico adecuado para lo que ocurre en la vida del creyente en este punto es regeneración. También nos referimos a esto como nacer de nuevo. Aquí descansa la fuerza y la prueba irrefutable del cristianismo. Cuando Jesucristo fue crucificado, bajado de la cruz y sepultado, su iglesia existía solo como una semilla plantada en los corazones de unos pocos hombres y mujeres. La Biblia registra claramente su desaliento, desilusión y pérdida de fe. Entonces vino la mañana de Pascua, entonces vino la resurrección, entonces vino la aparición personal del Señor a aquellos discípulos y ellos nacieron de nuevo. Ellos eran tremendos con Jesús. Jesús les dio dones. Jesús les dijo, miren, a lo que ustedes le perdonen los pecados van a ser perdonados. A donde ustedes pongan las manos van a ser salvos, sanos. A lo que ustedes echen fuera a los demonios van a ser echados fuera. Pero no tenían un nuevo corazón, no tenían una nueva vida. Hasta que Cristo resucita, escuchen, la muerte de Cristo nos da el perdón de los pecados y la salvación. Pero que Cristo resucite significa que nosotros somos hechos correctos delante del Padre. Porque ya no, el Señor no nos ve a nosotros como pecadores, no nos ve como malhechores, no nos ve como unos pordioseros, no nos ve como unos sinvergüenza, no nos ve como unos matones. No, el Señor nos ve como ve a Jesús, justos delante del Padre, correctos delante del Padre. Éramos incorrectos y ahora somos correctos delante del Padre. ¿Me entendió eso? Con la muerte de Jesús viene la salvación. ¿Qué necesitamos? Aceptar la invitación. ¿Qué pasa cuando aceptamos la invitación? Que somos regenerados y se implanta la semilla de Dios en nosotros y somos una nueva vida. Pero con la resurrección de Cristo somos hechos correctos delante del Padre. Y ya Él no nos ve a nosotros como pecadores, como malhechores. Nos ve correctos delante de Él. Amén. Y para concluir esta noche, durante cerca de 2000 años tenemos testimonios continuos de hombres y mujeres transformados, regenerados, nacidos de nuevo mediante una confrontación personal con el Cristo resucitado viviente. En esta nueva vida, en Cristo, la que provee el filo del Evangelio. El Evangelio es eso, es buena nueva de salvación. Eso es el Evangelio. No es que nos reunamos en cuatro paredes. Eso no es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas para nosotros que estábamos perdidos y ahora somos salvos por esa gracia y por el Cristo de gloria. Y hemos sido hechos justos delante del Padre. Esa nueva vida en Cristo es la que Pablo describe en los Corintios cuando afirmó de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. Tenemos una vida nueva. Nuestro espíritu ha resucitado con Cristo. Nuestro espíritu antes de eso estaba muerto, pero ahora resucitado con Cristo. Ya no tenemos que estar alejados del Padre. Ya hemos sido reconciliados con Padre, con nuestro Padre. Ese puente que nos separaba, Jesús, gracias Señor. Ese puente que nos separaba, Jesús lo une otra vez. Él es el puente que nos une con el Padre. Nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, éramos malísimos, no servíamos para nada y el Señor nos hizo servir. Éramos inservibles y el Señor nos hizo servibles. Éramos malos y el Señor nos hizo buenos. Éramos injustos, crueles. De todo éramos y el Señor nos hizo correctos delante del Padre. Ahora cuando el Padre nos ve, no ve a Mercedes, sino que ve a Jesús a través de Mercedes, porque Él nos ve a nosotros como ve a Jesús. Yo no sé si eso a usted no le da motivo de alegría, pero eso a mí, eso me emociona, eso a mí me para los pelos saber que el Señor, mi Padre Celestial, me ve correcta a pesar de todas mis faltas, que me ve linda, hermosa, que me ve justa, que me ve correcta, escuche bien, correcta, yo era incorrecta, yo era una pecadora, yo no servía para nada, era un trapo de inmundicia. Y en el momento que Él me justifica,
y muere por mí. Yo le dije sí a esa invitación que él hizo. Y esa es la invitación que te hace hoy, mujer y hombre de Dios, a que no permitas que nada ni nadie tome su lugar. Él es tu Padre. Y tu Padre te espera con los brazos abiertos. Y tu Padre te dice en este día, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de poder. Tu Padre te dice en este día que Él te hace correcta, que te hace correcto, que ya tú no tienes que sufrir estar lejos de Él, que su trono está abierto para ti. Y que si tú vienes confiadamente, dice el libro de Hebreos, si entramos confiadamente a ese trono de gracia de Dios, Él va a escuchar nuestra petición, Él va a escuchar nuestra oración y Él nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos. Amén. Esa es la clase de hoy. Y si tenemos que explicar la salvación, vamos a poder entender, entender ya cómo nosotros la vamos a explicar a otros. El conocimiento de la cabeza se convierte en fe viva por medio de una confrontación directa con Jesucristo, según es testificada y hecha realidad a través del Espíritu Santo. ¿Ha ocurrido eso en tu corazón? Si ha ocurrido eso, amén. Es tiempo de ayudar a otros a que le ocurra a ello en su corazón. Pero si no ha ocurrido, hoy es un buen día para que ocurra. Las señales de regeneración de esa vida nueva se ven en el deseo de vivir en forma diferente, dejar las cosas viejas y convertirse en una nueva criatura en Cristo. ¿Qué está ocurriendo en tu vida en este momento? ¿Estás haciendo cosas que luego te sientes mal de hacerlas? ¿Estás haciendo, am, estás teniendo actitudes que luego te sientes mal de cómo contestaste a alguien? Esos son parte del crecimiento en esa nueva vida, porque vas a comenzar a dejar cosas. Hay cosas que te gustaban que ya no te van a gustar en la nueva vida, porque vas a vivir una vida desde el espíritu hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, sino desde el espíritu tuyo que mora Dios ahí hacia afuera. Y las cosas que antes te gustaban, que te atraían, que eran mal para ti, como un vicio, por ejemplo. Hombres y mujeres que han tenido vicio, que consume sus finanzas, esas cosas de momento. Va a haber un día que tú dices, pero mira, no me gusta eso ya, porque te hacían daño. Todo lo que te hacía daño, el Señor lo va a comenzar a quitar de ti. Tú no vas a tener que dejar nada, que ahí es donde está el error de la gente, porque esa nueva vida es la que va a producir la vida de Cristo en ti. Y mientras la vida de Cristo va creciendo, la tuya va menguando. Él crece y yo menguo. Él crece y yo menguo. Y por eso es que vamos a poder decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y también vamos a poder decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, el Señor a nosotros no va a decir que deja de hacer esto, deja de hacer aquello, suelta eso. No, sino que nosotros mismos, el mismo espíritu que mora en nosotros va a decir, ¿sabes qué, Mercedes? Tú puedes hacer eso, pero no te conviene, no te conviene. No te conviene a tu cuerpo, no te conviene a tu espíritu, no te conviene a tu alma, no te conviene a tu finanza, no te conviene. Suelta eso que no te conviene. Y Dios te va a dar la capacidad de soltarlo, porque no nos va a convenir. Y eso lo va haciendo la madurez en Cristo Jesús. Y eso es una clase totalmente diferente. Pero terminamos con esto. Reconoce que la vida nueva y la nueva lealtad a Cristo y su iglesia requieren tanto la voluntad humana como la determinación de ver las cosas cambiadas. Búscalo a Él para dirección y fortaleza. Esa es la clase de hoy, salvación. Yo quiero, antes de que nos despidamos, hacer una oración. Si de los que estamos acá, déjame parar esto. Bueno, hasta aquí dejamos la grabación.